Aquí continuamos con la segunda parte, discernir. Esta ha sido la enseñanza que el Señor nos entrega en este día de hoy. Vamos a continuar con la palabra. Vámonos ahora a 1 Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8 y el 10. Dones espirituales. El 8, porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Aquí pues nos vamos a enfocar en lo que es la sabiduría. Amén. ¿Quién da esta sabiduría? El Señor. Así como Dios se la dio a Salomón, así mismo Dios es el que le da la sabiduría a la iglesia. Hay muchas personas, soy sabio, es muy sabia, pero esa sabiduría es de Dios, esa sabiduría. Aquí vemos que son dones espirituales y que quien entrega este don, este regalo, es el Señor. Amén. Vamos a continuar en el 10. A otro el hacer milagro, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro discernimiento de espíritu. Lo que tuvo Salomón en la primera parte que hemos estudiado, la parte de Salomón. ¿Qué tuvo Salomón? Tuvo la sabiduría que Dios le había entregado, pero tuvo el discernimiento. Él pudo discernir entre la que era falsa y entre la que era verdadera, la madre del niño. ¿Y qué nos enseña el Señor? Que el Señor es el que entrega la sabiduría, como se le entregó a Salomón, a la iglesia, y el Señor es el que entrega el discernimiento. Dice discernimiento de espíritus. A veces usted quiere entender, esta persona será de Dios. Y por dos palabras que dice, ya usted dice, es de Dios, es de Dios. Hay personas haciendo miles de cosas malas y ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. Pero si tú tuvieras sabiduría de parte de Dios, si tú tuvieras este don de parte de Dios, si tú tuvieras la inteligencia, discernimiento de espíritu, tú podrías discernir si ese hombre es de Dios, si ese espíritu que está en esa persona es de Dios o solamente es la apariencia de ropas. Es de Dios, no hable de esa persona, no diga tal, es de Dios, es una mujer de Dios, un hombre de Dios, porque no tiene discernimiento, porque las escrituras nos enseñan a través de la sabiduría que nos da Dios, a través del discernimiento de espíritu que nos da Dios, las escrituras nos enseñan a discernir entre el bien y el mal, y sin un espíritu del mal, nosotros, aunque esté vestido de oveja, tenemos que discernir que es del mal, que está haciendo obra para mal. Vamos a continuar, discernir. Vámonos ahora al libro de Mateo, capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 1 hasta el 11. Aquí vamos a conocer cómo actuó el discernimiento. Amén. En estas escrituras, tentación de Jesús. Amén. Desde el 1 hasta el 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Amén. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque él fue a tentarle, había hambre 40 días. Amén. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué actuó aquí en el Señor Jesús? En el Señor de Jesús actuó la sabiduría. El Señor Jesús tuvo discernimiento. Amén. El Señor Jesús no se fue a la comida. Amén. Porque Jesús vino aquí en condición de hombre. Amén. Pasó hambre, su estómago estaba vacío realmente. Amén. Entonces, ¿qué actuó aquí? El discernimiento, él supo discernir, que el diablo, el Señor lo reprenda, amén. Usted dirá, pero eso es Jesús.
Pero es que Él deja las cosas, el Señor dejó todo como ejemplo para que nosotros aprendamos, para que nosotros tomemos este ejemplo, porque nosotros también podemos estar ayunando y tener una hambre y viene alguien, pero mira, te he traído esto y nosotros a comer no discernimos, no tenemos sabiduría. Entonces el Señor todo está puesto por ejemplo, amén. El Señor le dijo, ¿qué hizo? Con la sabiduría, aquí actuó la sabiduría, aquí Él supo discernir que era una trampa. Amén. Aquí Él supo discernir que era una trampa. Amén. Y tuvo la sabiduría de elegir no. Se quedó con su estómago vacío. ¿Y qué le respondió? Dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le respondió con la palabra, ¿con qué? Con la sabiduría y con el discernimiento, porque discernió que era para mal. Vamos a continuar. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Amén. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Amén. Aquí poniéndose el diablo, el Señor lo reprenda, poniéndoselo todo cómodo. Pero ¿qué le dijo el Señor? Y Jesús le dijo, Cristo está, también no tentarás al Señor tu Dios. Jesús tuvo discernimiento. Aquí actuó el discernimiento, actuó la sabiduría, supo elegir entre el bien y el mal y eligió el bien. Amén. Y usted dirá, no, es Jesús. Es que todo está por ejemplo para que nosotros también sigamos este ejemplo. Vamos a continuar con las escrituras. 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Amén. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorases. Amén. Me adoraré. 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Amén. Y el diablo entonces le dejó y he aquí, vinieron los ángeles y le servían. Amén. Escrito está, solo, amén, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Amén. ¿Y qué hizo el diablo? El Señor lo reprenda, se fue. Y vinieron los ángeles y le sirvieron. Amén. Yo escuché en el testimonio de una persona muy conocida, por lo que lleva, por lo que, o sea, muy conocida, como digo, que no voy a mencionar el nombre por no levantar contienda, pero una persona pública, muy conocida, que predica el evangelio y hace muchas cosas más. Y yo escuché como ese testimonio, ella dice, ella fue de la senda antigua y ella dice, o sea, todo lo que ella conoció de la senda antigua es antiguado, está en otro planeta, es como que Dios no es el mismo ayer, hoy y siempre, sino que ya eso es antiguo. Y la mujer se puso peluca, la mujer se maquilló, se empantalonó, la mujer se hizo todas las vanidades de este mundo, se llenó de joyas, de prenda, de maquillaje, se ha hecho muy rica. Al diablo le dio la gloria de esta tierra, ¿no? Le dio riquezas de esta tierra, porque ella, como ella comenzó, como ella lo estaba haciendo, ella vivía en la humildad, pero el diablo cuando le abrió la puerta al diablo, el Señor lo reprende, el diablo la llenó de todas las vanidades de este mundo y le ha ido muy bien, tiene casas, sus hijos tienen de todo, o sea, rica, pero cuando muera se va a encontrar en la pobreza ahí debajo. Entonces ella cuenta en su testimonio que una persona le dijo, una persona le dijo fuera en otro país, ella le dijo, pero es pecado que yo use esto porque yo veo todas usándolo y yo no lo uso porque allá en mi país no se usa, ¿qué tal? Y él le dijo, no, ¿cómo va a ser? Todo está en tu corazón, como esté tu corazón. Y ella, ¿cómo estaba su corazón? Limpio. ¿Y qué hizo? Adornó su templo, adornó su cuerpo, lo adornó de todo los placeres de este mundo, vamos a decir, los deseos de este mundo que en el mundo se van a quedar. Entonces, ¿qué actuó en esta señora? ¿Qué actuó en esta señora? Aunque esta señora, bueno, era joven en aquellos tiempos, ahora es una señora, ¿no? ¿Qué actuó? Actuó que ella no tenía sabiduría de parte de Dios, actuó que ella no tenía discernimiento y no supo discernir que aquello era la senda nueva y que ella tenía que seguir en su senda antigua. Que vengan modas, venga lo que venga, hay que seguir en la senda antigua. Ella no pudo discernir porque ella no tenía, aunque ella predicaba, ella era más joven, aunque predicaba, aunque llevaba mucho tiempo haciendo esto o lo otro,
no tenía sabiduría, no tenía discernimiento, porque a la primera el diablo, el Señor lo reprenda, le salió al encuentro usando la vida de una persona y le dijo que nada de eso era pecado, que era su corazón. Y ella se puso a guardar y la sigue guardando, y su familia entera guarda la doctrina del corazón. Y el templo, igual que todo lo que no conocen aún la palabra de Dios, que están aforrados con todas las cosas de este mundo, con toda la vanidad, pero es diferente porque no conocen la palabra de Dios. Eso es diferente. Y esta persona así apostató de su fe. ¿Por qué? Porque no había sabiduría, porque no había discernimiento. ¿Qué le dijo el Señor a Satanás? El Señor lo reprenda. Escrito está, solo a tu Dios adorará. Y si esta persona te viene diciendo, pero eso no es nada, pero tú, esto, tú el otro, ¿cómo que no es nada? Y tú le llevas a la escritura, aquí, ¿no es nada esto? ¿Y por qué la escritura dice esto y esto? Porque yo me recuerdo que yo, siendo nueva, yo le pregunté a una señora en una iglesia, ¿y por qué usted usa tal cosa? Y ella no me supo llevar, no me supo explicar, no me supo llevar a las escrituras. ¿Y qué yo hice? Yo seguí usando cosas, pero como había un propósito de Dios en mí, en que yo conociera la verdad, yo la fui conociendo poco a poco. Pero esta señora no conocía la verdad, pero tampoco me supo llevar a la escritura, no me supo dar, porque estoy hablando de una persona que ya era vieja en el evangelio y que yo era nueva. Entonces, ¿qué no había en esa persona? Ni sabiduría ni discernimiento, como no había en mí en mi principio. Yo no seguí usando todas las cosas en un principio. Amén. Entonces aquí vemos que una de las formas de desarrollar es esta capacidad de la sabiduría que Dios nos entrega, el saber discernir, es a través de estudiar las escrituras. Porque ¿qué hizo el Señor? A todas se las respondió con la Biblia. Todas con la Biblia, con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu. Vamos a continuar. Ahora vámonos a Mateo capítulo 19. Continuamos en Mateo, pero capítulo 19. Capítulo 19, versículo desde el 3 hasta el 9. Estas escrituras corresponden, Jesús enseña sobre el divorcio. Amén. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Amén. Este del 3 hasta el 9. Yo leí el 1 y el 2, pero no pasa nada. Ahora voy a leer el 3, desde el 3 hasta el 9. Sí. El 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Cómo lo hicieron los fariseos? Tentándole. ¿Cómo lo hicieron? Tentándole. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Pero fue tentándole. 4. Él respondió, le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? El Señor aquí vemos cómo con la sabiduría, con el discernimiento, amén, les respondió con las escrituras. El que lo hizo al principio, varón y hembra, los hizo. 5. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Amén. 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Amén. No existe divorcio sobre lo que ya está establecido, sobre este pacto. Amén. Solo la muerte lo separa. Amén. 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Y ellos siguieron. ¿Por qué? Pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla. 8. Y él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, con las escrituras. Amén. 9. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. Entonces aquí vemos como el Señor con la sabiduría, y aquí actuó la sabiduría, aquí el Señor supo discernir que sus intenciones no eran buenas. Ellos no le preguntaban porque querían ser más sabios, ellos no le preguntaban porque querían ser más, ellos le preguntaban porque querían ver si él iba a volar las escrituras, si él se iba a ir a otro lado, si él iba a hacer otra cosa, y él les respondió con las escrituras. ¿No habías escuchado que el que lo hizo al principio, varón y hembra, lo
lo hizo. Él no salió de las escrituras. ¿Cómo lo hizo el Señor y lo dejó como ejemplo para nosotros? Tuvo sabiduría y tuvo discernimiento, pudo discernir su pensamiento. Si esta gente a mí no me quiere, si esta gente a mí no me sigue, ¿cómo es que quieren venir a aprender esto? El Señor tuvo la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, y el Señor le respondió con las escrituras y le dijo, amén: por la dureza de vuestro corazón, Moisés le permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y lo llevó al Antiguo Testamento, lo llevó a Deuteronomio 24. Vamos a ir a Deuteronomio 24. Él los llevó a Deuteronomio 24. 24, versículo 1 y 2. 24, versículo 1 y 2. Los llevó a Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1 y 2. Le dijo, amén: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En todo momento supo discernir. Amén. Vámonos ahora a Deuteronomio 24. Deuteronomio 24, versículo 1 y 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahí los llevó a Deuteronomio 24, amén. Y ellos escuchando que él no se fue para otro lado, amén. Él tuvo sabiduría, nos lo dejó como ejemplo, tuvo discernimiento, pudo discernir que ellos no venían a querer, queremos escuchar tal cosa, Señor. Ellos estaban ahí para tentarle, amén. Entonces, ¿qué le respondió el Señor en Mateo 19, versículo 9? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Amén. Y entonces aquí este versículo se usa, amén, de cuando el hombre le es infiel a la mujer, se divorcian. Si la mujer le es infiel al hombre, pues se divorcian. ¿Y a qué se refieren estas escrituras? Amén. Salvo por causa de fornicación. El Señor en todo momento les estaba hablando de Deuteronomio 24:1. Amén. Porque no le es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. Pero ¿por qué Moisés lo hizo? Por la dureza de vuestro corazón. Pero el 9, pero os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con la otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera, está adulterando. Solo por fornicación. O sea, el motivo tiene que ser la fornicación. Pero vámonos a Deuteronomio 24, versículo 1 y 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribiera carta de divorcio y se la entregare en su mano, y la despidiera de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Amén. ¿Salvo por qué? Por causa de fornicación. ¿Qué encontró en este hombre, en esta mujer? Algo indecente. Amén. Pero ¿cuándo lo encontró? ¿A los 20 años de estar casado? ¿Cuando ya tenían 4 hijos? ¿Cuando se llevaron mal? ¿Cuando él le gritó a ella o ella le gritó a él? ¿Cuando él le pegó a ella o ella le pegó a él? ¿Encontraron esta causa de fornicación? No, la encontraron en el acto. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, cuando la tomase en el acto y encontraba alguna cosa indecente, amén, le escribirá carta, amén, la despedirá de su casa y salida podrá casarse con otro. Aquí vemos como el Señor les respondió con sabiduría y el Señor tuvo discernimiento porque ellos no estaban ahí como angelitos. Queremos escuchar al Señor. Ellos lo estaban probando y el Señor los llevó a Deuteronomio, amén. Vigente, por causa de fornicación, matrimonios que llevan 10 años, que llevan 8, que llevan 15, que llevan 20, que llevan un año y que llevan hasta 5 meses y no les va bien y se separan, se divorcian y se casan con otro. ¿Y qué dice el Señor? Que el que se casa con la repudiada comete adulterio, el que se casa con repudiado ambos están cometiendo un acto de adulterio, salvo por causa de fornicación. ¿Cuándo? En el acto, me la acabo de llevar, he encontrado esto, vete. No,
Me la he llevado, llevo 7 años con ella y 4 hijos, no nos llevamos bien, no nos soportamos, le he tenido que ser infiel y otra, y ella otro y el otra. ¿Por qué? Porque usan este versículo, salvo por causa de fornicación, sí, salvo por causa de fornicación, sí. Pero en el acto, usted la coge, encuentra una cosa indecente y usted la devuelve. Pero después de 7 años usted no la va a devolver, porque eso no es en el acto, eso no es causa de fornicación. Ya usted ya vivió con esa mujer mucho tiempo. Entonces así es que existen muchos dobles matrimonios. ¿En qué están? Están en el pecado de adulterio, están adulterando el pacto que hicieron, porque esa persona no se ha muerto. Ni él se ha muerto, ni ella se ha muerta, ni ella está muerta. Entonces están adulterando. Están traspasando ese pacto que hicieron cuando juraron. ¿Hasta cuándo es? ¿Hasta que se termine el gas? ¿Hasta que no haya luz? ¿Hasta que se golpeen? ¿Hasta que él le sea infiel? ¿O ella le sea infiel? El pacto fue hasta que la muerte los separe. Lo que pasa es que ese día se está muy contentito y todos dicen sí, hasta que la muerte nos separe. Sí, 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 sí. Y cuando el hombre le es infiel, a divorciarse. No, porque la palabra dice salvo por causa de fornicación. Sí, usted se la lleva y si usted encontró alguna causa indecente, pero después que usted lleva años y años ahí, ¿va a encontrar algo indecente? Son años que usted lleva en el mismo lugar. Ya usted no puede encontrar algo indecente. Eso es en el acto. Eso es en el momento que usted va a encontrar algo indecente en la mujer. Pero después que usted lleva años y años, ¿va a encontrar algo indecente? No. Ahí no es causa de fornicación. Usted le fue infiel a su mujer. Ahora la Biblia sí te manda, si el hombre te está pegando, si el hombre te está maltratando, te puedes separar y quédate sola, porque ya tú hiciste un pacto hasta que la muerte lo separe. Que el hombre te está pegando, que te está maltratando, de delante de Dios está que se puede separar y quedarse sola. Que la mujer maltrata al hombre, porque hay mujeres que maltratan al hombre también. Hay mujeres que son fuertes, que ya son el hombre en la casa y maltratan. Y el hombre ya no aguanta más, quédese solo. Ahora de Dios es el matrimonio, no es de Dios, que no es la voluntad de Dios que los matrimonios se separen, no es la voluntad de Dios. Pero si un hombre está ahí maltratando, pegando, haciendo daño, y Dios no te lo restaura, y Dios te dice, quédate sola, mejor. Porque Dios tiene sus planes. Dios tiene sus planes. Todo hay que hablarlo con el Señor. Todo hay que hablarlo con el Señor. En mi caso, por ejemplo, yo me casé cuando estaba en mundo, ¿no? Cuando yo no conocía las escrituras, me casé y también yo me divorcié. Pero yo cuando vine esta palabra, yo la entendí y yo llevo años sola, porque yo le pedí al Señor por una persona, el Señor siempre me llevaba a la escritura que yo no era libre. El Señor siempre, yo siendo nueva, me llevaba y me decía que yo no era libre, yo no lo entendía. Y cuando yo lo entendí, yo di llanto. Yo dije, ¿cómo? Pero el Señor también me dio la capacidad de seguir sola y de no cometer adulterio, de no caer en eso. Me dio la capacidad, me dio la llenura y yo me siento bien. Si un día muero yo, el papá de mis hijos quedó libre. Si un día muere él, yo he quedado libre. Pero tampoco es que voy a correr a meterme con cualquiera después de lo que yo viví, de que no es fácil cuando usted hace un pacto una vez ratificado, nadie le invalida ni le añade, nadie. O hasta que la muerte lo separe, delante de Dios, hasta que la muerte lo separe. Salvo por causa de fornicación, sí, por causa de fornicación, claro que sí, en el acto. Pero después de 10 años, de 15 años, me fue infiel, le fue infiel, adulteró, pero es suya o es suyo, hasta que la muerte los separe. Que no pueden vivir dentro de la casa, que se van a explotar, que se van a matar uno a otro. Sepárense y quédense cada uno solo en su lugar, hasta que Dios lo quiera, hasta que la muerte los separe. Hasta que la muerte los separe. Yo llevo muchos años sola y podrán decir, ay, sí, ¿cómo se puede aguantarse? Dios te da la capacidad de hacerlo, Dios te lo da, porque yo al principio también tuve mis cosas de
como se dice, no es fácil uno verse solo y que me he quedado joven y qué tal, pero Dios te llena, Dios te da la capacidad. Es mejor la salvación de tu alma que estar un momento con alguien y que se vayan los dos al infierno. Es mejor quedarse solo que estarse quemando. ¿En qué sentido? En adulterio, quemándose en adulterio. Pues estoy solo, estoy sola, pero no me estoy quemando en el adulterio. Entonces se usa este versículo: salvo por causa de fornicación después de 20 años. Me fue infiel, pero la palabra me dice que por causa de fornicación. Además, cuando yo me casé, yo no sabía lo que estaba haciendo. Fue mi pastora y mi pastor que me dijeron que esa era la mía, que Dios se lo había dicho. Y luego esa persona me fue infiel y yo ya tengo mi vida, yo ya tengo mis hijos con otra persona. Claro, porque es normal que nos reproduzcamos. Usted se junta con otra persona y se reproduce. Pero eso no significa que esa persona sea su esposa. Su esposa fue la otra, la que le fue infiel. Que no pueden estar cada uno en su lugar, pero usted no se esté quemando en adulterio. No se esté quemando en adulterio. Porque aquí vemos como el Señor le tuvo la sabiduría, como actuó la sabiduría, como actuó el don de discernimiento y el Señor le respondió a ellos con las escrituras. El Señor le respondió todo. ¿Y por qué lo hizo? Y le llevó a Deuteronomio 24, 1, 2. Por causa de fornicación, sí. En el acto, en el momento. 3 años y me fue infiel, me separo. 20 años me fue infiel, me separo y ya yo soy libre porque él cometió adulterio. Eso fue adulterio. Claro que sí que fue adulterio, pero no fue que el hombre encontró algo indecente en la mujer, y se la llevó y encuentra algo indecente, no. Ya eso es un matrimonio viejo, peleado y de todo. Bueno, hasta aquí vamos a ver. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí. Y, esta segunda parte, y ahora volvemos con una tercera parte: discernimiento. Venga, hasta ahora, discernir.